Y bueno, seguramente usted habrá escuchado el salario mínimo, que se ha convertido todo en un tema de debate, que si hacemos una encuesta para saber si todos están de acuerdo con que tengamos mejor calidad de vida y subamos el salario mínimo, otros que dicen que no, que esto va a aumentar la inflación, y el gobierno del Distrito Federal también tiene su propuesta. Me comunico vía telefónica con Patricia Mercado Castro, secretaria de Trabajo del Distrito Federal, justamente para que nos aclare en qué consiste la propuesta del gobierno del Distrito Federal de aumentar el salario mínimo. Muy buenos días, secretaria, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Dianey, ¿cómo está? Muy bien, gracias. A ver, el salario mínimo, como que de repente todo el mundo se emocionó y el PAN está proponiendo una consulta para ver si queremos que nos aumente, lo cual ya sé cuál va a ser la respuesta. Y el gobierno del Distrito Federal está proponiendo aumentar por lo menos 20 pesos el salario mínimo en la capital. Cuéntenos. Mire, en primer lugar, quisiera decir que efectivamente el doctor Mancera, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, lanzó la propuesta de un debate nacional, de un gran diálogo social para revisar el salario mínimo, con la idea o con el análisis de que es el salario mínimo quien está jalando hacia abajo la economía, planteó ese día. Tenemos 30 años diciendo vamos a dejar el salario mínimo abajo, que no nos produzca inflación, que no sea un elemento que aleje la inversión, y con esto va a haber productividad, competitividad y crecimiento económico. Bueno, ya vimos que no es así, no estamos teniendo crecimiento económico, no lo hemos tenido en los últimos 30 años, el crecimiento ha sido un crecimiento muy lento que no responde a las necesidades pues del crecimiento de la población, de esta población tan joven, cada vez más potente, más grande en el país. Y entonces lo que puso Miguel Ángel Mancera en la mesa es decir, a ver, esta variable que hemos dejado rezagada, muy posiblemente, y así se está debatiendo en el conjunto de países del mundo y en América, en varios países de América Latina, en el propio Estados Unidos, vamos a jalar esa variable hacia arriba, que nos produzca mercado interno. Es decir, si la gente tiene dinero para comprar, pues finalmente lo hace, el consumo se dinamiza y entonces las empresas pueden aumentar su producción. Se puede crear un círculo virtuoso a partir de generar un salario mínimo que jale los otros salarios contractuales y que jale hacia arriba los otros indicadores de la economía. Pero en primer lugar propuso un debate, en segundo lugar propuso un grupo de expertos para que de verdad con el conocimiento en la mano, que eso lo tienen los centros de conocimiento académicos, la CEPAL, pudiéramos, que es el organismo de Naciones Unidas para América Latina, para precisamente las propuestas económicas, poder poner una propuesta razonable, una propuesta importante en la mesa. Y tercero, el tema de que no podemos efectivamente hablar de salario mínimo, y creo que hay un gran acuerdo con el gobierno federal, si no desvinculamos antes, si no sacamos al salario mínimo como la unidad de medida para muchas otras cosas que no tienen que ver con el pago de la fuerza de trabajo. Creo que puede ser un gran acuerdo que lo podamos realizar este mismo año, y a partir de esa desvinculación, entonces sí discutir el salario mínimo a partir de sus propios méritos. Porque hay que recordar, seguramente usted se refiere, secretaria, a que por lo menos hay un poco más de 130 leyes que están vinculadas al salario mínimo. Estas multas, cualquier multa, no trae la licencia y entonces son tantos salarios mínimos de pago. Entonces, si aumentamos el salario, pues inmediatamente también se aumenta y eso sí puede provocar inflación. ¿Es eso a lo que se refiere con desvincularlo de unidades de medida? Exactamente, bien, y a eso nos referimos. Tenemos que desvincularlo, y ya se empezó, ahora a partir del 15 de agosto el Infonavit y el Fobiste ya dicen vamos a cobrar a pesos, dice Fobiste pesos, Infonavit pesos. Una de las cuestiones más importantes con la cuestión del salario mínimo es que cada diciembre los trabajadores tenían un reajuste en el pago de su vivienda porque estaba vinculado al salario mínimo. Entonces, eso es lo que queremos decir, desvinculación. Creo que hay un gran acuerdo, el secretario de Trabajo Navarrete Prida ha puesto en la mesa el mismo tema, el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos. Vamos a desvincular y entonces sí, discutamos el salario como una variable de la economía y además como un derecho de los trabajadores. La Constitución es muy clara de para qué debe alcanzar ese salario, para que el trabajador y su familia
vivan, puedan acceder a alimentos, a vestido, a vivienda, y pues realmente los 77 pesos por supuesto que no alcanzan, y hay muchas cifras efectivamente como merodeando, digamos, el debate, y es importante que cada quien ponga sus cifras, pero el jefe de gobierno a partir de esta semana, mañana y pasado, va a haber un encuentro internacional sobre el salario mínimo organizado con la CEPAL, esta Organización de Naciones Unidas, que me parece muy importante que a partir del debate y a partir de la discusión, nunca por decreto, podamos llegar y podamos arribar a un acuerdo nacional sobre qué cantidad en este momento es adecuado aumentar el salario mínimo para dinamizar la economía. Secretario, usted acaba de mencionar la palabra decreto. Justamente el presidente de la Coparmex, Julio Palacios, comentaba que por decreto no, porque la inflación se dispararía. Usted hace un momento explicaba que efectivamente la gente tiene más dinero, puede mover hacia el mercado interno, pero por otro lado, lo que dice la Coparmex y muchos otros expertos, que en los 80 lo que sucedía justamente que se le aumentó, o lo que sucede por ejemplo en Venezuela, se les aumenta ficticiamente el salario mínimo a las personas, y lo que sucede es que los productores también aumentan los productos, aumenta la inflación y la gente de todos modos no puede comprar. Entonces, ¿cómo evitar que aumentar el salario mínimo vaya aparejado con un aumento de inflación? En primer lugar, con la desvinculación. Eso es lo que hay que hacer. Se le colgó al salario mínimo muchos conceptos, incluso, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos está también tasado en salarios mínimos. Hay que desvincular. Esa es la primera tarea. Y la segunda, efectivamente, no se plantea por decreto, se plantea que a donde arribemos sea a partir de un diálogo nacional muy importante. Y además, la Comisión de Salarios Mínimos, que durante el mes de diciembre tiene que decir a cuánto asciende debe de ascender el salario mínimo para el siguiente año, está formado por 22 representantes, 11 propietarios, 11 suplentes del sector de los trabajadores y 11 propietarios, 11 suplentes del sector de los empresarios. Así es que espacios para debatir, espacios para discutirlo, espacios para poner en la mesa efectivamente qué tipo de repercusiones puede tener. Me parece que tenemos los espacios suficientes. Por eso el jefe de gobierno, a partir de este grupo de expertos que está trabajando los últimos 2 meses, pues va a poner en la mesa el por qué ese aumento no traería un proceso inflacionario que realmente, pues, es decir, no nos ayudaría en este dinamismo del mercado interno. De nuevo, en diciembre, que el salario mínimo aumente los 2 pesos, que en promedio ha aumentado los últimos 20 años, me parece que no será una decisión que favorezca, digamos, a las mayorías en el país que tienen el salario hoy en 67 pesos, puesto que la canasta básica, la básica, que mide Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, nos dice, la canasta básica son por lo menos en este momento 87 pesos. El salario mínimo, que la Constitución dice que tiene que ayudar al trabajador y a su familia para acceder a estos elementos que tiene la canasta básica, pues está muy lejos de estos por lo menos 87. Entonces creo que el piso donde tenemos el salario no nos está ayudando, la economía no está creciendo, y efectivamente a partir de los estudios y a partir de una propuesta absolutamente sustentada, hacer un círculo virtuoso del aumento del salario y no lo que vivimos hace 30 años. Oiga, secretaria, efectivamente creo que para nadie ha sido, todo el mundo estamos de acuerdo, por supuesto, que el salario mínimo, los aumentos son irrisorios y son una burla para el trabajador. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Sin embargo, también hay quien ha señalado, hay voces que han señalado que esto huele a elecciones, a un tema electoral, porque si hubiera sido tan fácil poder hacer este debate, se hubiera hecho desde hace mucho tiempo y no justamente cuando estamos entrando al 2015 y todos estos procesos electorales y esta locura. Entonces dicen, no, pues es populista y electoral, tanto la propuesta del PAN como la del PRD, en este caso el jefe de gobierno, y casualmente se da a unos meses, y esto es en diciembre, los principios de enero del 2015, por un lado, y por otro sí estamos viendo que si un aumento de 2 pesos era el histórico y de repente se quiere llevar a un mínimo de 20, o bueno, lo que terminen, pero sí esa sería la propuesta, pues sí suena como que si hubiera sido tan fácil, ¿por qué no lo hubieran hecho antes? Porque yo creo que es una excelente pregunta, en el sentido de que primero el jefe de gobierno lo propuso el 1 de mayo, es decir, pues
todavía estaban muy lejos las elecciones. El 1 de mayo, frente a sectores productivos y frente empresariales y frente a sindicatos, a representantes de sindicatos. Fue una propuesta surgida a partir del Día del Trabajo. Y segundo, que no es una ocurrencia del jefe de gobierno, porque es un debate internacional. Hace unas semanas Michelle Bachelet, ella sí decretó un aumento del salario mínimo para este año, después dijo lo que va a hacer en el 2015 y es decir, escalonó, digamos, los aumentos salariales en Uruguay, en Brasil, en Alemania, en Estados Unidos. En Estados Unidos incluso en el último año se han hecho aumentos por ciudad, y algunas empezaron a ser más competitivas económicamente a partir del aumento salarial. Es una discusión internacional el tema del salario mínimo. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional recomendó hace unos meses a Estados Unidos revisar y aumentar el salario mínimo. Claro, ya estamos hablando de un salario por hora, aquí lo estamos hablando por día. Es una discusión internacional porque el mundo llegó a este siglo XXI con profundas desigualdades e inequidades, y tiene que ver con que las remuneraciones a los trabajadores, que son finalmente las mayorías, son remuneraciones que están muy bajas a lo que están aportando a la economía. Secretaria del Trabajo del Distrito Federal, Patricia Mercado Castro, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada. Muy buenos días. Buenos días, Dianey. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos a hacer una pausa muy rápida, pero cuando regresemos le tenemos más información relevante de México y del mundo, porque usted está en Excelsior Televisión. Noticias que dicen más. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.